Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde explicaré los ejercicios 4, 5 y 6 de la gimnasia del Dr. de la Ferrier. La gimnasia psicofísica está muy lejos de ser una práctica automática, mecanizada y con movimientos alocados. Es una práctica que requiere que nos involucremos totalmente en ella para poder aplicar la técnica necesaria en cada movimiento. Y para lograrlo es necesario nuestra absoluta concentración en lo que estamos haciendo. Antes de iniciar con la explicación de los ejercicios, vamos a hacer una pequeña introducción para enfocarnos en el tema de la espalda, ya que los ejercicios de los cuales vamos a hablar trabajan de una manera más directa en esta zona del cuerpo. Nuestra espalda básicamente cumple tres funciones. Una es sostener el cuerpo y permitir su movimiento. Dos, mantener estable el centro de la gravedad. Y tres, proteger la médula espinal. Para lograr esto, para poder sostener el peso del cuerpo, la espalda debe estar compuesta por huesos resistentes, músculos fuertes, pero al mismo tiempo debe ser flexible para realizar los diferentes movimientos. Esta es la razón por la cual la columna vertebral está repartida en 33 vértebras. Estas 33 vértebras están divididas en tres zonas. Está en la zona del cuello, la zona cervical, en la que encontramos 7 vértebras. Luego tenemos las vértebras torácicas, que son 12, y en la parte baja de la espalda tenemos 5 vértebras lumbares. Ya en la parte inferior de la columna hay 5 vértebras que se fusionaron para formar el sacro y 4 vértebras que también se fusionaron para formar el coxis. Si nosotros vemos la columna de perfil, podemos observar que la columna no es completamente recta, no es completamente vertical, sino que ella presenta ciertas curvaturas. Estas curvaturas en la columna vertebral han sido diseñadas para darle mayor resistencia y mayor flexibilidad a la columna como tal. Como podemos observar en esta imagen, vemos que entre vértebra y vértebra hay un amortiguador. Este es llamado el disco intervertebral. Este disco intervertebral, su altura, su grosor, no es de igual proporción en todo su diámetro, sino que en la parte que está más en contacto con la médula espinal, en esa zona, él es un poquito más angosto que en las otras zonas. Y esto provoca que en esta zona del disco se produzca más fácilmente el desgaste del disco o que haya una ruptura del disco, dando como resultado o dando más fácilmente la aparición de una hernia discal. El disco intervertebral también presenta desgastes debido al paso del tiempo provocado por el peso que soportan los discos, ¿sí? Entonces se va produciendo un desgaste, él va perdiendo altura y a este proceso se le conoce como artrosis vertebral. Pero no solamente el desgaste es producido por el peso soportado por los discos, sino también por las malas posturas. Entonces, en esta otra imagen que vemos en esta parte, notamos que al plegar nuestro cuerpo, al inclinarnos hacia adelante, los discos se achatan hacia la zona donde nosotros nos estamos inclinando. Entonces, cuando nosotros mantenemos una postura o una mala postura por mucho tiempo y esa mala postura es muy constante, es muy repetitiva, el anillo se va achatando por ese lado y se va desgastando. Cuando él se va desgastando, va haciendo que las vértebras se vayan juntando, ¿sí? Y entre más cerca estén las vértebras, o sea, entre más delgado sea este disco intervertebral, va a provocar el roce entre vértebra y vértebra. Entonces, es muy importante conservar y cuidar este anillo porque él es el que nos proporciona o nos facilita el movimiento. Y aparte de eso, como observamos también en la imagen, él ayuda a proteger la médula espinal, le da soporte. También vemos en esta imagen que las vértebras no son completamente macizas, sino que ellas tienen un hueco en el centro por donde por donde pasa la médula espinal. Los músculos también participan en la movilidad del cuerpo
gracias a su capacidad de elasticidad y de fuerza. En esta parte vamos a enfocarnos más en lo que es los músculos del tronco, que son todas aquellas estructuras musculares que cubren tanto el tórax como el abdomen, dándole protección y movimiento a la estructura del tronco. Por lo tanto, los músculos del tronco se dividen en dos partes, que son los músculos de la espalda y los músculos abdominales. Estos músculos abdominales son los que hacen que el cuerpo se pliegue y ejercen una fuerza opuesta a los músculos de la espalda. Los músculos de la espalda son los que se encargan de sostener la columna hacia atrás y de mantenerla erguida cuando estamos caminando o sentados o haciendo determinadas funciones. Cuando estos músculos están bien tonificados, están en óptimas condiciones, estos músculos ayudan a reducir la carga o la presión en los discos intervertebrales. ¿Por qué? Porque son los músculos los que asumen la fuerza o el peso del cuerpo o cualquier peso que le adicionemos a nuestro cuerpo. Entonces son ellos los que deben asumir esta carga, no los discos intervertebrales. Cuando por cuestiones de mala postura o por cuestiones de sedentarismo, los músculos se empiezan a debilitar y empiezan a perder su capacidad, todo este peso, toda esta carga empieza a caer sobre la estructura de la columna vertebral y empieza a ejercer presión sobre los discos intervertebrales, que son en última consecuencia los que terminan asumiendo esta carga, ¿sí? Haciendo o provocando que los discos se vayan achatando, se vayan desgastando. Entonces, debemos nosotros tratar de mantener tonificados los músculos, tanto del abdomen como de la espalda, para que mantener en óptimas condiciones la columna vertebral. Ellos ayudan, como podemos ver en la imagen, por lo menos en los músculos de la espalda, alcanzamos a observar que hay músculos que se insertan dentro de las costillas y dentro de las vértebras, ayudándole a dar mayor soporte, y no solamente soporte, sino que ellos rodean las vértebras, protegiéndolas a que hayan desviaciones entre las vértebras. Otra función importante de los músculos de la espalda es que ellos ejercen una fuerza opuesta a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad influye en nosotros de tal manera que hace que nosotros tengamos esa tendencia a doblar nuestra espalda, esa tendencia a adoptar posturas muy cómodas, prácticamente a que el cuerpo se escurra, se caiga, por decirlo así. Entonces, la función de estos músculos es mantener nuestra espalda erguida, nuestro cuerpo erguido, nuestra columna alineada, cuando ellos están en perfectas condiciones, cuando están tonificados. Así como los músculos ayudan a mantener alineada la columna vertebral, y así como ellos son los que asumen la carga o deben asumir la carga del peso del cuerpo, cuando estas cargas no están distribuidas equitativamente en nuestro cuerpo, no están distribuidas equitativamente y estas cargas se van más hacia un lado del cuerpo, esto va a provocar una tensión en el músculo, ¿sí? Cuando este músculo permanece mucho tiempo tensionado, una tensión prolongada, él mismo va a provocar, por esa presión constante, una desviación a las vértebras de la columna vertebral. Entonces, este punto es muy importante tenerlo en cuenta para los movimientos de la rotación del tronco. Los movimientos de la rotación del tronco van a ayudar que los músculos se flexibilicen y se suelten las tensiones, ayudando a que o evitando que estos músculos después terminen provocando desviaciones en la columna vertebral. Hay personas, por ejemplo, que se preocupan más por ejercitar los músculos abdominales, u otras personas que se preocupan más por ejercitar los músculos de la espalda. Pero en realidad nosotros debemos enfocarnos en fortalecer los dos al mismo tiempo, porque los dos cumplen una función muy importante en lo que es el sostén de la columna vertebral. Antes de empezar a hablar de los ejercicios de rotación en el cuerpo, vamos a fijarnos en la estructura que nos plantea el doctor de la Ferrier. Fijémonos
que en los dos primeros ejercicios según su estructura, estamos aplicando un alargamiento a la columna vertebral. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el primer ejercicio, que es la elevación de los brazos, y con el segundo ejercicio, que es una inclinación hacia adelante. Con la elevación de los brazos hacia arriba en sentido vertical, nosotros alargamos la columna, ¿sí? Y con el segundo ejercicio también hacemos un alargamiento de la columna. ¿Qué logramos con esto? ¿A qué nos lleva el doctor de la Ferrier? A que antes que nada nosotros le quitemos, al realizar los ejercicios, estemos liberando presión a los discos intervertebrales, les estemos dando más espacio, les ayudemos a que ellos recuperen su grosor normal, ¿sí? Entonces, los dos primeros ejercicios son ejercicios de alargamiento de la columna vertebral, por lo tanto, una liberación de presión. Esos ejercicios son descomprimir los discos intervertebrales, para luego sí proceder con los ejercicios de la rotación del cuerpo. Si nosotros iniciáramos, al contrario, a hacer ejercicios de rotación del cuerpo sin descomprimir la presión de los discos intervertebrales, por muy bueno que fuera el ejercicio, si el cuerpo ya trae esa presión, nosotros lo único que haríamos es provocar un mayor desgaste a los discos intervertebrales. Por eso, los dos primeros ejercicios son sumamente importantes realizarlos de la manera tal como lo explica el doctor de la Ferrier. Estos ejercicios de rotación de la espalda, para aquellas personas que sufren de la ciática, que sufren de la hernia discal y que sufren de dolor lumbar, estas personas deben realizar los dos primeros ejercicios con mayor énfasis, con mayor intensidad, ¿sí? Porque ya sabemos que tanto la hernia discal conlleva al dolor de ciática. ¿Por qué? Porque la hernia discal es cuando un disco, una vértebra o dos vértebras están presionando el disco intervertebral por una de sus partes, entonces esa presión hace que el disco intervertebral se sople, cree una barriguita hacia un lado, y esa barriguita es la famosa hernia discal. Al salir esa hernia, ella presiona el nervio en la columna, el nervio ciático, y este nervio a su vez produce ese dolor tan fuerte que nos da o que les da a aquellas personas que padecen de este dolor. El dolor lumbar o la lumbalgia es el resultado de que el cuerpo está desproporcionado, ¿sí? De que el cuerpo no está, sus cargas no están distribuidas armónicamente, sino que hay mayor carga de peso hacia un lado del cuerpo. Entonces, este peso constante hacia un lado del cuerpo también provoca mayor presión hacia un lado de los músculos, del disco, sobre todo en la parte de la zona lumbar, y esto pues va a causar estos dolores. Entonces, se recomienda para ellos, muy importante, los dos primeros ejercicios, tanto para ellos como para todas las personas, y que cuando realicen los movimientos de rotación del tronco lo hagan de una manera muy cuidadosa, respetando su cuerpo hasta donde su cuerpo, la movilidad de su cuerpo lo vaya requiriendo. No es necesario que se doblen demasiado. Lo importante en este ejercicio es que recarguen toda la fuerza del ejercicio donde debe ser. ¿Y donde debe ser ejecutada la fuerza? En los músculos. La fuerza no debe recaer, o el peso nunca debe recaer sobre la columna. Debe recaer la fuerza, o el peso lo deben asumir los músculos de la espalda y los músculos de las abdominales. Entonces, vamos a explicar este ejercicio. En este ejercicio, como podemos observar en la imagen, empezamos con una inclinación hacia adelante. Cuando nosotros nos inclinamos hacia adelante, hacemos alargamiento de la columna, presionamos o contraemos los músculos de la espalda para mantenerla alineada, para que ella no se doble, porque esa es la tendencia de la columna, y vamos a mirar hacia el frente de tal manera que nuestro mentón se eleve, se levante un poquito. En esa posición vamos a inhalar, vamos a tomar aire, vamos a recargar nuestros pulmones de oxígeno.
Cuando ya hemos recargado nuestros pulmones, continuamos con el segundo paso, que es iniciar la rotación. En la rotación nosotros estamos reteniendo el aire y en la rotación empezamos a contraer los músculos abdominales. ¿Para qué vamos a contraer los músculos abdominales? Vamos a generar presión en esa zona del cuerpo para que cuando el cuerpo se vaya hacia atrás, el peso lo sostengan estos músculos, ¿sí? Entonces, si tenemos el abdomen contraído, toda la fuerza la va a asumir los músculos abdominales y cuando llevemos el cuerpo hacia atrás, nuestra columna va a seguir en ese proceso de alargamiento. Ella no se va a encurvar y por lo tanto no va a causar ni dolor ni va a lesionar esta zona de nuestro cuerpo de la que ya hemos hablado bastante. Cuando ya estamos regresando, en la parte de atrás estamos reteniendo. Cuando empezamos a regresar a la posición inicial, ahí soltamos el aire y relajamos los músculos abdominales nuevamente y tensionamos, hacemos un alargamiento, seguimos con el alargamiento de la columna en inclinación hacia adelante. Esta es la manera que debemos realizar el ejercicio, recordando siempre que el peso lo deben asumir los músculos para poder obtener todos los beneficios de este ejercicio. Y para que todas aquellas personas, tanto las que estén en buen estado de salud como para aquellas personas que ya tienen alguna dolencia, no se vean afectadas. Ahora, en estos ejercicios de rotación del cuerpo, vamos a tener en cuenta un punto adicional. Aparte de la respiración, aparte de la contracción abdominal y aparte del movimiento como tal, vamos a tener en cuenta hacia dónde vamos a iniciar el ejercicio. Vamos a procurar de que los días lunes, los días miércoles y los días viernes vamos a empezar siempre la rotación por el lado izquierdo. Los días martes, los días jueves y los días sábados empezamos la rotación por el lado derecho. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Resulta que, como ya lo hemos dicho, la gimnasia psicofísica está muy lejos de ser una práctica mecánica. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar los ejercicios un día, primero por un lado, el otro día lo iniciamos por el lado contrario, nosotros estamos dejando esa tendencia a entrar en mecanicidad, en hacer las cosas automáticamente. Nosotros estamos acostumbrados a realizar, por ejemplo, cuando nos vamos a lavar los dientes, siempre lo hacemos con la misma mano. Cuando vamos a comer, siempre agarramos la cuchara o el cubierto, siempre con la misma mano. Entonces, en este ejercicio tratamos de hacer como un clic y dejar de hacer esas cosas automáticamente. Para poder hacer este ejercicio así como tan simple, eso requiere de nuestra atención, ¿sí? De saber, bueno, hoy qué día es, hoy cómo lo voy a hacer, por dónde voy a empezar. Eso nos va a sacar a nosotros de la mecanicidad, nos va a traer hacia la conciencia sobre el ejercicio y a estar presente. Y otro punto más importante todavía es que al hacer este pequeño ejercicio de un día empezar por un lado y después por el otro y al día siguiente por el otro, va a hacer que nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, trabajen los dos al mismo tiempo. Entonces va a ser al mismo tiempo que un ejercicio físico va a convertirse en un ejercicio cerebral. Ejercicio número 5. En el video anterior habíamos mencionado que la gimnasia del Dr. de la Ferrier consta de 22 ejercicios. En su libro, El Yogismo, en las ilustraciones de los movimientos aparecen solo 21 ejercicios, pero en la explicación que él hace acerca de cómo realizar dichos ejercicios, él en el quinto ejercicio agrega un movimiento adicional para finalizar o terminar con el quinto ejercicio, que es el movimiento adicional que estamos observando en esta imagen en la cual estamos viendo dos movimientos diferentes. Este quinto ejercicio de rotación del tronco es un movimiento que también ayuda a dar movilidad a la columna vertebral, limpiándola de posibles impurezas. Resulta que la columna vertebral pueden aparecer la formación de una especie como de costra alrededor de las vértebras y estas pequeñas costras
van haciendo que la columna se ponga dura, se ponga rígida e inflexible. Entonces este movimiento de rotación lo que ayuda es ir soltando estas costras que se puedan adherir a la columna vertebral. Otro factor importante en este movimiento es el estiramiento de los músculos dorsales y los músculos lumbares. Resulta que cuando los músculos se contraen y permanecen en estado de tensión, esa tensión muscular puede afectar a las vértebras, provocando desviaciones en la columna. Este movimiento de rotación hace que el músculo se estire y se relaje. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? Bueno, en este ejercicio también vamos a aplicar lo que es la polaridad del día. Lunes, miércoles y viernes empezamos la rotación por el lado izquierdo, martes, jueves y sábado empezamos la rotación por el lado derecho. Entonces, al observar cuando iniciamos el ejercicio, vemos que tenemos las piernas abiertas. Esa medida tiene que ir alineada al ancho de nuestras caderas. Extendemos los brazos hacia los lados del cuerpo. Los brazos extendidos al lado del cuerpo deben estar alineados hacia nuestros hombros. Y cuando ya estamos en esa posición inicial, esa vendría siendo posición inicial, en esa posición nosotros inhalamos, tomamos el aire, recargamos los pulmones de oxígeno y ahí observamos que cuando estamos inhalando hay un movimiento en el abdomen. ¿Qué se hace en esa imagen? Se lleva el abdomen hacia adentro y hacia arriba. Al hacer ese movimiento con el abdomen se provoca un alargamiento en la columna vertebral. Cuando ya está lista la columna vertebral, cuando ya ha habido ese estiramiento de la columna, ahí es donde nosotros procedemos a dar el giro. Antes no. Al girar nos inclinamos hacia una pierna. La pierna derecha, si vamos hacia la pierna derecha, la tocamos con la mano izquierda. Si giramos hacia la pierna izquierda, la agarramos con la mano derecha. Ahí en esa inclinación nosotros soltamos el aire. Al ya expulsar todo el aire, mantenemos una pequeña retención para regresar a la posición de pie, pero en giro. Ahí en giro, en esa posición, inhalamos, retenemos el aire, contraemos el abdomen para girar hacia el lado contrario. Entonces siempre se hace esa misma operación. Inhalación, contracción del abdomen, alargamiento de la columna e inclinación. Lo finalizamos con la imagen que está ahí al lado. Damos una inclinación hacia el frente y movemos la cabeza hacia la rodilla izquierda y hacia la rodilla derecha, siempre conservando la polaridad del día, la polaridad que estamos manejando en el día. Los beneficios de este ejercicio, bueno, por la inclinación y por la oxigenación que estamos tomando, al inclinarnos, al hacer la inclinación, estamos llevando oxígeno hacia el cerebro. Entonces estamos beneficiando nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema cerebroespinal, estamos flexibilizando la columna. Otro de los beneficios que podemos encontrar, un beneficio para las neuronas y una mejora en la memoria y en la lucidez mental. Ya para finalizar con este video, explicaré el ejercicio de equilibrio. Este tipo de ejercicio nos va a ayudar a tonificar y fortalecer las piernas, a mejorar el sentido del equilibrio, a equilibrar el sistema nervioso y a desarrollar la concentración mental. Pero en general es un ejercicio que nos va a ayudar a recuperar la salud de todos los órganos internos, y esto es debido a que cuando estamos realizando el ejercicio estamos apoyados en un solo pie y este apoyo va a generar una presión en la planta del pie. Ya habíamos dicho que en el tema de la reflexología, en el video anterior, en el que explicábamos que todos los órganos, todos los nervios de los órganos convergen en un punto específico en el pie, y que cuando nosotros aplicamos presión en determinadas zonas del pie, estamos masajeando cada uno de estos órganos. Por lo tanto, en este caso, vamos a aplicarle presiones a toda la planta del pie. Por lo tanto, pues vamos a masajear todos nuestros órganos internos. Ahora, si los órganos internos están fuera de sincronía,
al hacer el ejercicio se nos va a dificultar mantener el equilibrio. Pero esto con la práctica constante vamos a poder recuperar la sincronicidad de los órganos. Otro factor que puede impedir el equilibrio es la actividad mental que tengamos en ese momento, la cual se va a ir reduciendo poco a poco mientras logremos mantener por más tiempo el ejercicio. Aquí hay un movimiento, aparte del equilibrio, un movimiento adicional que es el movimiento de la rotación de la articulación de la cadera. Mientras estamos parados con un pie, con el otro pie estamos dando pequeñas rotaciones. Resulta que la cadera es una parte muy importante del cuerpo. Su objetivo principal es de dar fuerza y estabilidad al cuerpo. Y es por esto que a su alrededor hay situados los mayores músculos del cuerpo, como son el psoas, los aductores, el recto femoral o nalgas. Y a nivel de huesos, la cadera está anclada al fémur. Es fundamental mantener el nivel de fuerza adecuado en la musculatura de la cadera, así como tener buenos niveles de movilidad. Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento, no para llevar una vida sedentaria. Entonces, la falta de movilidad en la cadera puede ocasionar dos problemas. Uno, un mal rendimiento físico y dos, posibles problemas relacionados como la lumbalgia por el acortamiento del psoas. Esto se produce porque son los lumbares los que van a estar soportando la carga que deberían hacer tus glúteos. Entonces, la función de la espalda lumbar no es esta. De ahí que ella termine resultando afectada negativamente. Para realizar este ejercicio, en el momento en que nosotros iniciamos el ejercicio, vamos a empezar a aplicar lo que hemos aprendido en este video. Vamos a hacer una contracción abdominal, un alargamiento de la columna. ¿Para qué? Para equilibrar nuestro peso corporal y que todo el peso corporal no se dirija hacia la articulación de la cadera. Estos ejercicios de equilibrio presentan precisamente ese problema de que cuando las personas realizan este tipo de ejercicio no se percatan de esto y terminan llevando todo su peso hacia la cadera y por lo tanto pueden afectar esta zona del cuerpo. Entonces es muy importante equilibrar el peso de nuestro cuerpo al hacer el alargamiento de la columna, al contraer el abdomen para que todo nuestro cuerpo esté erguido, esté derecho y por lo tanto el peso de nuestro cuerpo esté repartido equitativamente. Con la otra pierna vamos a estar haciendo unas rotaciones. En estas rotaciones es necesario que la posición de la rodilla juegue un papel muy importante. Resulta que la posición de la rodilla va a influir en la acción de cada uno de los músculos o de la extensión de la cadera. Entonces, si la rodilla está completamente extendida, va a favorecer la acción de los extensores de la cadera. Si la rodilla está flexionada, se va a perder parte de su extensión y los beneficios pues no van a ser tan óptimos como lo hiciéramos con la rodilla extendida.